En este video vamos a desarrollar un nuevo tema de la materia de mecánica de sólidos, que va dirigido a los estudiantes de la Universidad Francisco de Pablo Santander del programa de Ingeniería Civil. Pero también es aplicable a cualquier otro estudiante que desee consultar el tema de otra universidad y que este tema sea de su interés. Espero que podamos aclarar algunas dudas, entender los conceptos teóricos y repasar y analizar 3 ejercicios prácticos y sencillos donde se aplican la parte teórica explicada inicialmente. Bueno, el tema a desarrollar hoy es esfuerzos y deformaciones de origen térmico. En videos anteriores hemos explicado la relación que existe, primero, la curva de esfuerzo-deformación y la ley de Hooke. Segundo, la relación que existe entre fuerza, esfuerzo y deformación. Y tercero, nos vamos a concentrar hoy en analizar los esfuerzos y las deformaciones de origen térmico. Bueno, ¿y en qué consiste? Existen algunos elementos o algunos materiales, principalmente nos referimos a los metales, a los materiales metálicos, que cuando son sometidos a variaciones de temperatura, ya sea aumento o ya sea una disminución de la temperatura, se ven afectados de tal manera que presentan una deformación debido a la temperatura. Deformación que es adicional a las deformaciones que se pueden generar por los esfuerzos causados por la aplicación de una fuerza. Bueno, para poder determinar un esfuerzo, en este caso una deformación por temperatura, se hace necesario conocer la siguiente fórmula. Delta T, o deformación por temperatura, o deformación térmica, en unidades de longitud en metros, se puede calcular con la fórmula que es igual a alfa, conocido como coeficiente de expansión o dilatación térmica, cuyas unidades son, en algunos libros aparecen 1 sobre grados centígrados y en otros aparecen metros sobre metros por grados centígrados, que es lo mismo, ya que metros sobre metros se anularían. Por longitud en metros y por delta de T. En este caso puede ser grados centígrados o se puede hacer en otra unidad como grados Fahrenheit si el coeficiente de expansión o dilatación térmica está en las unidades 1 sobre grados Fahrenheit. Si hacemos el producto de estas tres variables, vamos a obtener la deformación térmica. Esta deformación básicamente se puede representar como la vemos acá. Imaginémonos una barra que tiene una longitud inicial y que es sometida a una variación de temperatura. En una temperatura inicial no tenía o no estaba siendo sometida a ninguna deformación, estaba en su estado natural, y cuando varía la temperatura, en este caso, si aumentáramos la temperatura, la longitud aumentaría y se generaría una deformación, en este caso una elongación, que es la que podemos observar aquí. Entonces, este delta de T tiene una característica importante. Cuando nosotros hacemos aumento en la temperatura, este valor se considera positivo porque la longitud termina aumentando, como el ejemplo que mostraba aquí en esta gráfica. Pero si la temperatura disminuye, el valor se considera negativo, o sea, este delta de T es temperatura 1 menos temperatura 2. Siendo temperatura 1 la temperatura inicial de la barra, del elemento, analizar, y siendo temperatura 2 la temperatura final. Siempre la longitud será la longitud inicial. Entonces, si disminuye la temperatura, un ejemplo, estamos en 20 grados y pasamos a 10 grados, ahí sería que la temperatura disminuyó y por ende consideraríamos ese valor negativo. ¿Por qué? Porque la barra, en vez de estirarse, se encogería o reduciría su longitud y por ende hablaríamos de un valor negativo en el delta de T, porque la longitud disminuye. Bueno, ¿y qué es el coeficiente de expansión térmica?
es un valor que es característico de cada material y ha sido determinado en laboratorio. Y ya tenemos valores típicos en la literatura como estas tablas que estoy mostrando acá. Estas tablas es 1 sobre grados centígrados y también existen tablas 1 sobre grado Fahrenheit. En un ejemplo, el hierro tiene un coeficiente de dilatación de 11.7, el plomo de 27.3, todos ellos son por 10 a la menos 6. Analizando lo que tenemos aquí, el que tiene una mayor dilatación es el zinc, 35.4, y el que tiene una menor dilatación térmica ya no es un metal, sino el vidrio, que también puede presentar esta variación, pero en este caso nos vamos a concentrar en metales. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo una barra libre como esta? Se me genera una deformación. Pero ¿qué sucedería si yo no la barra que está siendo sometida a este cambio térmico no se encuentra libre, sino como en la figura que estoy mostrando acá, tiene restricción en ambos lados? Supongamos unos muros, supongamos otras barras que no me dejan que aumente y me generen una restricción. Pues se aplica la misma fórmula, que es la que tenemos aquí, pero ya existe una variación, ya no va a haber deformación. Y como ya no existe deformación, ese valor no puede ser 0 porque yo aquí tengo valores que me harían que ese valor sea diferente. ¿Por qué digo que no existe? Pues porque tengo unos elementos que me restringen, supongamos 2 muros, y aumento o disminuyo la temperatura, la barra va a tratar, si aumento la temperatura, de estirarse, pero estos elementos no la van a dejar. Y si disminuyo la temperatura, va a tratar de acortarse, tampoco me van a dejar. ¿Qué va a pasar? La deformación no va a ser 0, pero no porque sea 0 producto de la ecuación planteada, sino porque se transforma en algo más. ¿Y qué es algo más? En fuerzas internas que empiezan a actuar al interior de la barra. Fuerzas de tensión, si está un aumento de temperatura, fuerzas de compresión, si hay una disminución porque la barra trata de acortarse, y esas fuerzas me van a generar algunos esfuerzos. Entonces recordemos de temas anteriores o del tema inmediatamente anterior que yo tenía una formulita que era que la deformación estaba relacionada con la fuerza, con la longitud inicial, con el área y con el módulo de elasticidad. O fuerza sobre área, recordemos que ese esfuerzo está relacionado a la deformación con el esfuerzo, la longitud y el módulo de elasticidad. Entonces, este delta T lo coloco a este lado de la ecuación, pero lo puedo igualar con el otro delta. ¿Por qué? Porque como no se va a ver reflejado en deformación, se va a ver reflejado en esfuerzo o en fuerza. Y voy a sacar de aquí otras dos ecuaciones. De aquí yo puedo despejar lo que quiera. ¿A qué me refiero con lo que quiera? Esta L se cancelaría con el L, pero me quedaría, yo puedo despejar la fuerza que se está generando en la barra, ya que se generó una restricción, las fuerzas que están aplicando acá, o en su defecto el esfuerzo que se está generando en la barra. Entonces, esas son, digamos, los dos tipos de relación o de ejercicios que nosotros vamos a encontrar. A veces vamos a encontrar ejercicios donde las barras se pueden deformar porque no tienen ninguna restricción. Entonces, básicamente tendremos que calcular cuánto fue la deformación. Pero en otras ocasiones vamos a tener restricciones y eso va a hacer que se generen esfuerzos internos y por eso nosotros hablamos de esfuerzos de origen térmico o deformaciones de origen térmico. ¿Cómo calcularíamos el esfuerzo? Fácil. De aquí despejaríamos el esfuerzo de esta ecuación, L se va con L y me quedaría alfa por delta T dividido en el módulo de elasticidad. Listo, entonces para poder aplicar esto que acabo de hablar, vamos a desarrollar 3 ejercicios sencillos, cada uno con un grado de dificultad diferente para poder entender mejor la teoría que acabamos de ver. Primer ejercicio, entonces, un ejercicio típico y me dice, tenemos una barra escalonada. Cuando hablamos de una barra escalonada estamos hablando de que es una barra que una parte está compuesta por aluminio de una sección y unas características diferentes a la otra barra que está hecha de cobre. La barra de aluminio, la barra de cobre tiene un módulo de elasticidad de 100 gigapascales, un área de la sección transversal, o sea, aquí, de 1500 milímetros cuadrados, y me están dando el coeficiente de dilatación térmica del cobre, que es de 16.5 por 10 a la menos 6. La barra de aluminio tiene un módulo de elasticidad de 72 gigapascales, un área de
aquí hay un error, voy a corregir, perdón. Un área de aluminio de 1800 milímetros cuadrados, un coeficiente del aluminio de dilatación térmica de 23.9 y me piden que determine la fuerza de compresión en las barras mostradas después de que se genera un incremento de temperatura en 96 grados centígrados y me digan cuál es la variación de la longitud en la barra de cobre. Entonces, pongámoslo en otras palabras. Me están diciendo que tengo una barra con unas características que una parte es de aluminio y otra es de cobre, me dan su longitud inicial de ambas y me dicen que está puesta en un, imaginemos que es un cajón y ese cajón no se va a poder deformar porque va a estar ahí quieto. Entonces la barra hace un incremento de temperatura de una temperatura inicial al final hasta el total de que el incremento es de 96 grados centígrados. Entonces me dicen, ¿qué pasa si yo a esta barra la aumento en 96 grados centígrados la temperatura? Entonces eso es lo que me están preguntando. ¿Se generan esfuerzos en la barra o son cero? ¿O se generan, y cuál es la longitud de lo que se puede deformar la barra? Entonces me dice el gráfico que aquí este espacio es de 0.5 milímetros. Ojo que esto es importante, esta es una unidad diferente a estas. Obviamente este gráfico es adimensional, pero lo necesitamos para poder entenderlo, porque para poder ver mucho más grande el espacio que lo que realmente sería nuestra escala. Entonces, primer paso, pues apliquemos nuestra fórmula que es esta para ver cuánto se deformaría la barra si estuviera libre. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que no está libre, que solo tiene libre 0.5 milímetros. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es la deformación de todo? ¿Mayor a 0.5 o menor a 0.5? ¿Cómo lo aplicamos? Como son dos materiales en una barra, pues nos toca hacer sumatoria, primero con el aluminio y luego con el cobre, y sumamos los dos. Traducción, la deformación total en metros va a ser el coeficiente de dilatación térmica del aluminio más la del delta de temperatura que sufrió la parte o la barra de aluminio, ambas sufrieron la misma, 96 grados, por la longitud inicial del aluminio, más la deformación, el coeficiente de dilatación térmica del cobre por la variación térmica a la que fue sometida la barra de cobre, la misma por la longitud de cobre. En otras palabras, reemplazamos los datos que nos dieron. Coeficiente de dilatación, delta de T, 96 grados, por longitud, y aquí tenemos la longitud del aluminio, 0.35, y la longitud del cobre, más lo mismo pero por el del cobre. Y al efectuar esta operación nosotros encontramos que la deformación, o sea, el delta total, lo que se deformaría la barra sería 1.516 milímetros. Pero si yo coloco a partir de aquí 1.16 milímetros, traspasaría el espacio que existe, o sea, es mucho mayor a lo que existe y necesitaría que el cajón estuviera más grande, pero el cajón no se va a deformar. Entonces, yo tengo 0.5 milímetros, pero realmente se me deforma 1.516. Traducción, se va a poder deformar 0.5, pero le va a quedar faltando algo para deformarse. ¿Cuánto es la deformación faltante? Pues es la total que dejaría si estuviera libre menos la que hay disponible, que es 0.5 milímetros. Por eso pongo delta T menos 0.5, que es 1.516, menos 0.5, que era lo que existe. Y haciéndolo en milímetros, esto me da que la deformación faltante es 1.016. Ok. Pero ¿qué pasa? Me voy a volver atrás. Cuando yo tengo deformación faltante, no quiere decir que no se vaya a... O sea, esa deformación no se va a poder desarrollar, pero se va a transformar en fuerza o esfuerzo. O sea que tengo que aplicar alguna de estas formulitas que está acá. Entonces voy a ir a igualar la deformación por temperatura a la deformación cuando se genera un esfuerzo. Por eso tengo esto. La deformación que me hacía falta, no tomo la total de temperatura, sino la que me quedó faltando, va a ser igual a ¿quién? Pero resulta que yo tengo aquí que esto es con módulo de elasticidad y con área y yo tengo dos barras en el ejercicio. Entonces planteo la ecuación para decir deformación por esfuerzo cuando sea la barra de cobre y deformación por esfuerzo cuando sea la barra de aluminio. R es la misma F que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces, ¿a qué va a ser igual? A la R, pero ¿por qué R se repiten ambas? Porque como es una sola barra, aquí va a haber una sola fuerza total. Entonces llamámosla R.
R por la longitud de cobre sobre el módulo de elasticidad del cobre por el área del cobre. Mire que es la misma fórmula que tenemos aquí. F, longitud, área y módulo de elasticidad. Y del otro lado va a estar deformación por temperatura, pero acá vamos a tener la deformación que nos hizo falta por desarrollarse. Esa deformación que hizo falta es la que se va a convertir en una fuerza y en un esfuerzo. Y lo mismo, la misma R por la longitud del aluminio, por el módulo de elasticidad del aluminio, por el área del aluminio. Reemplazando tengo las longitudes, tengo los módulos de elasticidad y tengo las áreas, y mi única incógnita, ¿quién es? R. Y del otro lado ya sé cuánto es el valor de la deformación que no se pudo generar. Teniendo esto, nosotros podemos despejar nuestra ecuación, reemplazamos, hay que tener cuidado con las unidades que sean consistentes, y tenemos un valor de R de 178.24 kN. O sea que ya sabemos cuánto fue la fuerza de compresión. ¿Y por qué de compresión? Cuando la barra trate de estirarse y se choque con este elemento, ya no va a poder seguir estirándose. Entonces va a haber una fuerza hacia allá que no permite que se siga estirando, tensionando, elongando. Y eso hace una fuerza de compresión sobre toda la barra de 178.24. Ahora, el mismo ejercicio me decía, determine también el esfuerzo en la deformación, me dice aquí, la variación de longitud, o sea, deformación de la barra de cobre. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, la variación, entonces, la deformación que se genera en la barra de cobre va a estar dada por dos componentes. ¿Cuáles? Va a haber una deformación natural de la barra de cobre. ¿Cuánto va a ser? Pues aplicando solamente deformación por temperatura de la barra de cobre, que es este pedacito que está aquí nada más, esta parte. No la total, me están pidiendo solo la de cobre. Entonces, deformación en la barra de cobre por la temperatura. Menos, ¿y por qué menos? Porque hacia allá está la reacción de compresión, menos la reacción de ¿quién? Menos la deformación de ¿quién? En la barra de cobre generada por la reacción, o sea, por una fuerza. Y cuando tengo una deformación generada por una fuerza, estamos hablando de esta ecuación. O sea que va a ser aplicarle esta ecuación a la barra de cobre menos esta ecuación a la barra de cobre. Por ende tenemos, reemplazando este señor, que sería coeficiente de variación de la barra de cobre por delta T de la barra de cobre por longitud de la barra de cobre menos fuerza por longitud de la barra de cobre por módulo de elasticidad por área todo de la barra de cobre. Y si reemplazamos, vamos a tener cada uno de estos valores. Tener en cuenta que la variación de la temperatura ya me la habían dado inicialmente, la longitud inicial la tengo, y si puedo reemplazar, voy a obtener R es la reacción que calculé antes, y voy a tener que la barra de cobre logró deformarse solamente 0.178 milímetros. ¿Ok? O sea, la barra de cobre, esa fue la deformación que pudo tener total. No por temperatura, no, total. ¿Listo? Entonces, así aplicamos ya de una manera sencilla nuestro tema y nuestras fórmulas vistas. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo. Es el ejercicio número 2. Bueno, un segundo ejercicio me dice a mí que me están dando una barra algo parecida a la anterior. Me dice, determine los valores del esfuerzo en las porciones AC y CB. O sea, me están dando una barra que tiene unas secciones diferentes, ¿sí? Que está mostrada en esta figura. Esta parte tiene un área de 0.6 pulgadas cuadradas y esta parte tiene una sección del doble, 1.2 pulgadas cuadradas. Pero la barra está con ambos apoyos en los extremos. Las barras tienen la misma longitud. Esos apoyos no dejan que la barra se mueva, aumente o disminuya en su longitud. Y me dicen que cuando la temperatura de la barra es menos 50 grados Fahrenheit, me dicen, calcule los valores de esfuerzo en la barra o en los tramos de la barra AC y CB para una barra que estaba en menos 50 grados inicialmente y disminuyó y aumentó hasta 75 grados Fahrenheit.
Entonces, si estaba en menos 50 y pasó a 75 grados, pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular el delta de T. Temperatura 1 menos temperatura 2, temperatura inicial menos temperatura final, menos 50 menos 75 y me da menos 125 grados Fahrenheit. Ese es el valor que voy a tener de mi delta T. Pero adicionalmente aquí me daban otros valores, dice, asuma que ambos soportes son rígidos, o sea, esto no va a dejar que se mueva, y utilice los siguientes valores, me dan un módulo de elasticidad en PSI y me dan el alfa en 1 sobre grados Fahrenheit o en metros sobre grados Fahrenheit. Traducción, no tengo que cambiar esto a grados Celsius, grados centígrados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo los valores de los esfuerzos que se están generando en cada una de estas barras? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cómo calculo los esfuerzos? Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir, vamos a suponer que la barra esté libre, o sea, como está en esta figurita. Supongamos que la barra está libre y la barra se va a poder estirar, o sea, esta sería mi barra inicial, como estamos acá, y supongamos que está libre un apoyo para que se pueda estirar o contraer. Entonces, la barra está en esta posición original primero. Como hay una contracción de temperatura, pues la barra va a tender a contraerse. Y si se va a contraer, pues este va a ser la deformación por temperatura. Veamos la figura que estoy señalando acá. Esta deformación por temperatura, si no estuviera con un apoyo rígido aquí, ¿cuánto sería? Entonces la calculamos. Ya tenemos que el delta de T fue menos 125 y nosotros aplicamos alfa por delta de T por L. El alfa me lo estaban dando acá y la longitud inicial de toda la barra, ¿cuánto es? 12 y 12, 24 pulgadas, por eso aquí tenemos 24 pulgadas. Entonces me daría que es menos 19.5 por 10 a la menos 3 pulgadas. Esta que vamos a llamar deformación por temperatura y sería negativa, se encogería. Listo. Pero esa es una suposición que no es real, solo necesitaba saber cuánto era la deformación por temperatura si estuviera libre. Hacia el lado de allá voy a tener otra deformación que va a ser una deformación causada por la restricción. ¿Cuál restricción? Este apoyo. Y esa va a ser mi fuerza que a su vez esa llamada RB o esa restricción va a ser la fuerza que va a actuar sobre la barra. Entonces, la deformación por la restricción, entonces recordemos que cuando yo le aplico una fuerza a un elemento, la deformación es igual a esta formulita. Y en este caso vamos a reemplazar F por RB. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la deformación R por la restricción de toda la barra, pues tengo que hacer, como tengo áreas diferentes y longitudes, bueno, en este caso son iguales, pero el área sí es diferente, tengo que aplicar, es como si tuviera dos materiales diferentes, tengo que aplicar para esta parte más esta parte, o sea, fuerza de la barra 1 más longitud de la barra 1 sobre área de la barra 1 por E, más fuerza de la barra 2 más longitud de la barra 2 por área de la barra 2 por E. ¿Listo? Y reemplazamos estos valores. L1 va a ser igual a L2, 12, área 1, área 2, P1, con la particularidad de que la fuerza que actúa sobre toda la barra es la misma, que la vamos a llamar RB, por eso nosotros vamos a decir que P1 y P2 va a ser igual a RB. Si lo hacemos de esta manera, vamos a calcular delta R, o la deformación debido a la restricción, y va a quedar en función de RB y nos vamos a tener esta ecuacióncita que delta R es igual a 1.0345 por 10 a la menos 6 RB. Listo, tengo una ecuación y para que la deformación sea cero, si una deformación se trataba de encoger o comprimir la barra y la otra trata de estirarla, pues la suma de los dos va a hacer que la barra vuelva a quedar como está en C, en su posición original, sea cero. Por eso voy a decir que la deformación total es igual a cero. Pero la deformación total es igual a la deformación por temperatura más la deformación por la fuerza de restricción. Y por temperatura ya la había calculado y era menos 19.5 por 10 a la menos 3. Y por la restricción la acabo de calcular y está en función de RB. Y como todo lo puedo igualar a cero, mi única incógnita viene siendo RB. Y si reemplazo y despejo las dos, RB me da 18.85 libras. Por 10 a la 3 libras.
o lo que conocemos cuando es por 10 a la 3 es kicks o kilolibras, que es 18.85 kilolibras. Y si ya sé la fuerza, que es la misma que actúa sobre toda la barra o sobre barra 1 y sobre barra 2, para calcular un esfuerzo es algo tan sencillo como recordar que esfuerzo es fuerza sobre área. Y si ya tengo la fuerza y tengo las áreas, puedo calcular que el esfuerzo 1, llamamos 1, la barra AC va a ser 31.42 KSI, o sea, por 10 a la 3 TSI. Y el esfuerzo 2 es la misma fuerza porque es la fuerza que actúa sobre toda la barra dividido en el área 2, 1.2, y eso me da 15.71 y he solucionado mi ejercicio número 2. Y en ambos he aplicado las dos fórmulas o los dos conceptos. He igualado deformación por temperatura con deformación por fuerza o esfuerzo. Tercer ejercicio, vamos a hacer algo un poquito más complejo y necesito que le prestemos demasiada atención para poder entender. Este ejercicio me dice que yo tengo este elemento o este sistema o este engranaje. Esto que está en el apoyo E, esto que está en el punto E es el apoyo y de ahí está agarrada una barra metálica que está soportada sobre un cilindro que es BD, que tiene esta longitud y que el cilindro es de latón con estas características. Adicionalmente me dicen que por el punto o el extremo C, en el tramo CA, colocaron una varilla de acero y aquí le colocaron una rosquita, una tuerca, y la varilla está ahí quietica en 0.9 metros. Así funciona el sistema y ambas barras están a 20 grados centígrados y no se genera ningún esfuerzo. Resulta que a esta barra le cambiaron la temperatura de alguna manera. Y cuando le aplicaron la temperatura, hicieron un aumento de temperatura, estaba en 20 y la llevaron a 50. Como de 20 la llevan a 50 y un aumento de temperatura. ¿Qué va a pasar? Esto va a tratar de levantarse. Y me dice, por favor, determine el esfuerzo que se genera en este cilindro cuando pase eso. Entonces, para eso, pues nosotros tenemos que ir a analizar nuestro problema. La primera parte es, se va a generar, tengo un apoyo aquí, por ende tengo una fuerza hacia allá y otra fuerza hacia aquí. Esto es como si fuera un apoyo de segundo grado porque tiene restricción en ambos sentidos. Aunque realmente a mí me interesan son estas dos reacciones porque si me hablan de esfuerzo necesito la fuerza que se está aplicando aquí y dividirla en el área que tenemos acá. Recordemos que adicionalmente el ejercicio me daba los diámetros para calcular las áreas de estos dos. Por lo menos me decía que el del BD es 30 milímetros el diámetro y el del CA es de 22 milímetros el diámetro de la barra. Entonces, si esto se calienta, aumenta la temperatura, él va a tratar de crecer. Por eso la reacción B la vamos a poner hacia arriba. Y esto está anclado aquí en la parte inferior y esta como se queda quieta pues no va a pasar nada, pero mientras esta trata de crecer, esta la frena y como la está frenando es como si tuviéramos una reacción en A hacia abajo. Teniendo esto pues nosotros podemos plantear inicialmente una subrogatoria de momentos N, vamos a asumir que todo lo que va para allá es positivo y que tengo, estas dos se anulan por estar en el mismo punto de acción y voy a tener el primero RA por toda la longitud, 0.75, menos RB por 0.30. Y de aquí puedo dejar una relación entre las dos R's, RA y RB. A mí me interesa RB porque es la que está aplicando sobre el cilindro, que RA es igual a 0.4 RB. Y vamos a dejarla quietica como mi primera ecuación. Bueno, ahora vamos a concentrarnos aquí en la figura 2. Lo que realmente va a suceder es, bueno, fijémonos en la 3 mejor. Es lo que está en la figura 3, pues si esto aumenta, él va a tirar a crecer y si crece, esto se va a deformar así. O sea que va a tener una deformación en C. Pero a mí no me interesa la deformación en C principalmente, a mí me interesa es lo que yo tengo aquí. O sea que van a haber varias cosas que yo tengo que tener en cuenta. Primero, vamos a ver cuánto crecería. Entonces, para entender eso, vamos a mirar este diagrama. Esto es un diagrama de superposición donde, ¿qué pasa? Yo le estoy aplicando temperatura, pero también tengo esfuerzos. Voy a asumir todos los esfuerzos hacia arriba, no hay ningún problema. Entonces, supongamos que la barra está quieta por el apoyo, no hubiera ningún apoyo en el suelo.
y a esta barra le apliqué la variación por temperatura, ella crecería hacia abajo y había una deformación por temperatura. ¿Cuánto es? Pues si yo tengo la longitud inicial que es 0.30, tengo el coeficiente de variación térmica del cilindro que es 20.9 y tengo la variación de temperatura de 20 pasó a 50, o sea 30 positivo, la puedo calcular esta delta T. Entonces voy a calcular la deformación por temperatura de la barra BD. Aplicamos nuestra fórmula y aplicando nuestra fórmula es positivo porque es aumento de temperatura. Yo voy a tener que tengo una deformación por temperatura de 188.1 por 10 a la menos 6 metros. Colocamos esta flechita porque estamos asumiendo que no hubiera ninguna restricción. Ya tengo mi primera parte, la de delta T. Ahora vamos a concentrarnos en la otra, lo que yo les decía. Si la otra es si existe la restricción y está quietica, él va a tratar de crecer y como crece me va a deformar este señor. Pero a su vez, como me está deformando este señor, aparte de que hay una deformación por temperatura, esta barra trata de irse hacia abajo, porque esta barra está anclada en el suelo. Y como trata de irse hacia abajo, aquí hay una reacción en A. Pero como trata de irse hacia abajo, sin querer está jalando a la barra, RB. Pero también vamos a asumir, o sea, ¿qué va a pasar? Voy a tener una deformación en la barra B que fue por temperatura, la acabé de calcular. Voy a tener una deformación que va a ser aplicada por la fuerza RB, pero voy a tener otra deformación que está relacionada con la fuerza RA, porque RB no se genera sola. Hay otra reacción que es en función de RA. Entonces vamos a plantear dos ecuaciones. La primera, delta C. ¿Por qué delta C? ¿Cómo hago para calcular la deformación aquí? Que llamamos delta D. Vamos a hacer un zoom aquí y vamos a mirar lo que yo tengo. Si sube, si este cilindro subió, yo aquí tengo un delta C. Ese delta C depende de la fuerza RA y es una deformación normal por fuerza o por esfuerzo. Por ende, yo la puedo calcular aplicando esta ecuación, que fue la que mostré aquí. Delta es igual a la fuerza por longitud sobre A por E. O sea, la podría calcular aquí. Delta es igual a RA, porque es la fuerza RA, por L, por A, por E. Y si reemplazamos todo, mi única incógnita va a ser RA. El área la tengo porque me habían dado el diámetro. Yo tengo los demás elementos y me queda que delta C es 11.84 por 10 a la menos 9 RA. Listo. Hacia arriba porque esto crece, esto aumenta, esto se genera de la siguiente manera. Pero si yo ya tengo delta C y el elemento es rígido, pues aquí tengo un triangulito. Y con este delta C que ya calculé, yo puedo venir a calcular este señor que es delta D. ¿Cómo hago una relación de triángulos? Delta C es a punto 75, delta C es a punto 75, así como delta D es a punto 3, así como delta D es a punto 3. Despejé la ecuación y me queda este señor. Divido y me queda que delta D, el que yo quiero saber, es igual a punto 4 delta C. Pero yo ya había calculado delta C. Sí, señor, aquí está. Reemplazo este señor aquí en punto 4 delta C. Y tengo que delta D es punto 474 por 10 a la menos 9 RA. Tengo una incógnita que es RA. Listo. Y en la anterior tenía otra incógnita que era RB, pero tengo RA en función de RB. Listo. Pero también les dije que aparte de eso, yo tenía aquí dos deformaciones. La primera generada por RB y la segunda generada por delta C. Acabo de calcular la que está generada por delta C por relación de triángulo. Como este creció, este creció. Básicamente, esta podría decirse que va a tratar de ser negativa. Y esta delta B es la delta en función de este RB. Entonces vamos a calcularla con ¿quién? Con RB, con L, ¿cuánto era? Punto 30, con A, que es el área que era con 30 milímetros, y con el módulo de elasticidad del latón. Y reemplazamos y tengo delta B sobre B. Y aquí ya tengo RB. Entonces tengo un RA y tengo un RB. Pero me puedo traer que RA equivale a 0.4 RB. Entonces reemplazo en este RA 0.4 RB de la siguiente manera. Vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito saber cuánto es el delta 1. El delta 1 total son los dos deltas que se generaban acá. ¿Cuáles eran? Vuelvo y repito. El que me ocasionó RB y el que me ocasionó delta C. Son dos diferentes. Entonces, el delta 1 es la suma de los dos.
lo que hizo fue volver a subir el elemento. Delta D más delta B sobre B. Delta B lo acabé de calcular aquí. Pero aquí es donde yo reemplazo RA. Yo dije que RA era 0.4 RB. 0.4 RB. Y delta B, D. Y está en función de RB. Y esto va a ser igual a delta 1. ¿Cuánto es delta 1? Entonces, vamos a calcular el otro lado de la ecuación. Primero. Entonces, este señor está en función de RB y este señor está en función de RB. Los puedo operar, sumar y me queda todo en función de RB. La superposición, ¿en qué consiste? Esto tiene que ser igual a esto y me va a dar igual a esto. Este elemento no se movió en la parte inferior, por tanto, delta T, de la variación por la deformación por temperatura, va a ser igual a la deformación que yo llamé 1, que era la deformación de las otras dos, y por ende es 0. Y por ende son iguales para que este señor no se mueva. Entonces igualo delta por temperatura con delta 1. Delta 1 es este, delta por temperatura es esta, y al igualarlos, mi única incógnita es la reacción en B. Ya tengo la reacción, la puedo calcular, 31.7 kilonewton. Y si yo tengo la reacción y tengo el área del cilindro, puedo calcular mi esfuerzo en B, quedaría 44.8 megapascales. Entonces, pudimos desarrollar nuestro tercer ejercicio. La mayoría de ejercicios que nosotros vamos a encontrar en deformación por temperatura y esfuerzos por temperatura están mezclados de esta manera y están mezclados con la parte estática. Hay que calcular la deformación por temperatura, hay que calcular la deformación por esfuerzos, la relación que existe entre ambos y posterior a ello casi siempre vamos a tener que despejar alguna de nuestras incógnitas. En el libro Peter Singer, cualquier libro de mecánica de materiales, el Hibbeler, Leverett Johnston, se pueden encontrar más ejercicios de este tipo. Con estos tres, pues espero que se haya podido entender y se haya complementado la clase anterior que había grabado, que había montado en la plataforma con otros videos. Nos vemos en un siguiente video para explicar un nuevo tema. Hasta luego, que tengan un buen día.